Bueno, hola, ¿cómo están? Continuamos con el empate, ¿sí? Mucho ya venimos con esto. Bueno, vamos a tratar ahí de avanzar un poquito más, ¿sí? Eh, el video anterior estuvimos trabajando sobre la presidencia de Ilia, la implementación del salario vital y móvil, la ley de medicamentos, la anulación de los contratos petroleros y la resolución sobre Malvinas. Les pido por favor que puedan precisar en el texto de Romero 5 medidas del programa económico, ¿sí? Del presidente Ilia, ¿sí? Y vamos a precisar en este caso cómo fue su vínculo y qué fue sucediendo con el actor sindical, ¿sí? Si mal no recuerdo, en realidad el actor sindical lo hemos nombrado... Sí, algo dijimos acá del origen de las 62 organizaciones peronistas, ¿sí? En esta diapositiva. Eh, Obviamente veníamos con un movimiento obrero fuertemente peronizado, ¿sí? Desde la presidencia del 40-50 de Perón, ¿sí? La CGT se había fundado en 1930, por las dudas, ya era preexistente al peronismo, pero obviamente con el peronismo, digamos, se vuelca, no totalmente, para nada totalmente, pero digamos que sí en su mayoría los sindicatos se vuelcan al peronismo con la CGT a la cabeza. Sí, bueno, nada, algunos ahí plantean, digamos, como que Perón ahí sí, como que mm, tuvo una política muy activa y muy potente y muy contundente y muy fuerte para peronizar a los sindicatos. Otros dicen, no, bueno, los sindicatos libremente se vincularon más al peronismo. Bueno, ahí hay como dos visiones. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los sindicatos se vuelcan al peronismo durante el peronismo, estoy hablando, es decir, durante el 46, durante el sí, 46 la presidencia y 55 que es el golpe de Estado. Eh, Ahí hablamos acá en esta diapositiva sobre los 62 organizaciones, que eran esos sindicatos de orientación peronista, que la CGT se vuelca al peronismo. ¿Sí? Perdón, no se vuelca, ya se había volcado. En realidad lo que pasa es que, bueno, asumen esa representación, por eso dice representa, iba a marcar la pantalla con el dedo, que lindo, porque usted no la ve, perdón. Vamos a marcar con el puntero láser, ahí va. Que los 62 sindicatos, que se fueron conocidos como las 62 organizaciones, comienzan como a representar al peronismo, dado que Perón no estaba en la Argentina y el partido no podía funcionar durante la presidencia de Aramburu y después. En realidad, ¿se acuerdan de la desperonización? Fíjense que ahí después no nombramos más al actor sindical. Acá sí hemos dicho, digamos, que en principio apoya a Frondizi, ¿sí? Esos sindicatos peronistas apoyan a Frondizi. Perón lo había planteado también en esos términos de España, que los sindicatos peronistas apoyen a Frondizi y lo hacen, ¿sí? Eh, y acá retomamos al actor sindical, entonces, ¿sí? En función de todo lo que dije antes. Estoy lleno de cables. Puse un conector de micrófono. En otro curso un temita con el sonido. No sé qué onda con el micrófono de la cámara, entonces puse ahí el otro micrófono extra, a ver si se puede escuchar. ¿Sí? En relación al actor sindical, obviamente el actor sindical fue ganando en peso, ¿sí? Por varios motivos. ¿Sí? Estoy viendo si está escrito ahí. No. El actor sindical por varios motivos. Algunos más coyunturales y otros estructurales. Coyunturales sería como algo propio de la circunstancia, ¿sí? Algo propio de ese momento que tal vez al cambiar el momento deja de existir, ¿sí? Es como algo más circunstancial. Y estructural es algo más profundo, más de largo alcance, ¿sí? Que el actor sindical entonces fuera ganando en peso tiene que ver con cuestiones estructurales y coyunturales, ¿sí? Eh, que las 62 organizaciones peronistas fueran ganando entonces, que eran como la mayoría de, repito, todos los sindicatos eran peronistas, no. La gran mayoría, sí. Digo, había sindicatos que eran
más de orientación de izquierda moderada, de izquierda extrema. Había muy poquitos, pero algunos que eran radicales. Había otros sindicatos que no tenían ninguna vinculación político-partidaria. Y después estaban los sindicatos peronistas, que eran la mayoría de los sindicatos. Entonces, ¿por qué va ganando en peso ese actor? ¿Sí? Bueno, ahí yo tengo que tener en cuenta cuestiones coyunturales y estructurales, ¿sí? Antes de meterme en esto. Coyuntura sería circunstancia. ¿Qué era lo circunstancial? Bueno, que Perón no estaba en la Argentina, entonces Perón no podía ser la voz de los peronistas en la Argentina. Sí lo era, porque estaba en el exterior y mandaba videos o entrevistas y eso. En realidad le iban a hacer, no es que él mandaba, le iban a hacer entrevistas y él hablaba y, bueno, entonces, los peronistas más o menos iban siguiendo lo que quería Perón, ¿no? Si yo era peronista, obviamente. Si no, no me interesaba. Pero, digamos, como que tenían contacto, pero en realidad era un tipo que estaba en España, ¿sí? Es decir, en la Argentina los que quedaban como en el partido todavía estaba prohibido, es decir, no podía funcionar, entonces hay una cuestión circunstancial que es claro, como Perón no está en Argentina y el partido no puede funcionar, ¿qué queda? Los sindicatos peronistas. Fíjense que ahí es algo circunstancial, es algo que se da por la circunstancia concreta. ¿Cuál es la circunstancia? La circunstancia de que Perón no puede estar en la Argentina y de que el partido tampoco puede funcionar. Entonces, es algo bien circunstancial, ¿sí? Circunstancial o coyuntural, ¿sí? Entonces, eso me explica que el sindicato como que tenga eh, cierto protagonismo, ¿se entiende? Por el otro lado hay una cuestión mucho más estructural, más profunda, ¿sí? Muchos plantean que cuando está lo estructural, la circunstancia va a aparecer, digamos, podría haber sido esta o podría haber sido otra, capaz con Perón en Argentina y con el partido funcionando, en ese momento los sindicatos no hubiesen tenido peso, pero a la larga sí. Yo qué sé, cuando Perón se muriera, sí. ¿Por qué? Porque está lo estructural, que en realidad es lo más importante. ¿Sí? Es muy importante la distinción entre coyuntural y estructural para explicar cualquier cuestión social. ¿Sí? Eh, Lo que pasa es difícil determinar, pero para analizar cualquier evento social es muy importante, ¿sí? Desde algo cultural, algo económico, algo político, algo ideológico, ¿sí? Eh, ¿Por qué afectó la pandemia a los Estados Unidos? Bueno, yo tengo que tener en cuenta cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales, ¿sí? Obviamente hay que hacer todo un análisis social, no puedo decir ahora algo, pero voy a tirar fruta, pero hay que estudiarlo, ¿sí? No sé, algo estructural. Bueno, estructural puede ser que desde la década, fíjense, me tengo que ir a los 70, en los 70 se dejó de lado el sistema público de salud y se adquirió a partir de los 80, 90 un sistema más privatizado y entonces eso hizo que muchas personas no tuvieran cobertura médica, entonces eso, bueno, fíjense, me tengo que ir a los 70, mucho antes, es algo más estructural. Algo coyuntural que puede ser, bueno, que en la actualidad hay un gobierno que bueno, algo de la actualidad, algo del momento, ¿sí? Eso sería lo coyuntural. Está lo estructural, que es lo más profundo. Que incluso lo estructural hasta me puedo ir más atrás todavía, ¿sí? Estados Unidos es un país capitalista en la cual la iniciativa privada y el sector privado tiene un peso, entonces, desde sus orígenes. Entonces, bueno, te vas más para atrás todavía, es algo más profundo. La cuestión sindical, entonces, el actor sindical gana protagonismo por una cuestión coyuntural que ya la dije, ¿sí? Que tiene que ver con la imposibilidad de Perón de estar en Argentina, de ser la voz del peronismo en Argentina, el no funcionamiento, la prohibición al funcionamiento del partido. Pero la otra cuestión estructural, ¿sí? Generalmente esta era la que preguntaba en clase, bueno, me la guardaba para la prueba, pero ya que no sabemos qué va a ser de nosotros. Claro, la cuestión estructural es que, ¿por qué un actor sindical va ganando peso? Bueno, va ganando peso sobre todo en la Argentina y las 62 organizaciones, porque fue creciendo el movimiento, fue ganando peso primero, porque dentro de las 62 organizaciones tenían mucho peso sindicatos
se fue generando un movimiento obrero, ¿no? Que en la Argentina, digamos, yo qué sé, Argentina no es que no existían obreros, pero a partir del 30, con la industrialización, entonces ahí ya tengo más obreros, que después se fueron sindicalizando, y ya estoy en los 60, estoy con 30 años de industrialización, es como un fenómeno acumulativo, ¿sí? Obreros, más obreros, más obreros, más obreros, ¿sí? O sindicatos vinculados al movimiento obrero, ¿sí? Si vos te crece, obviamente va a crecer comercio, va a crecer también personales administrativos, ¿sí? Como que todo ese grupo fue creciendo, entonces fue haciendo que fueran creciendo esas ocupaciones, ¿sí? Tanto de obreros como de servicios y comercio, ¿sí? Y de la mano que fueron creciendo esas cantidades de trabajadores, fue creciendo obviamente los sindicatos, ¿sí? Entonces, eso es lo más estructural, porque fíjense que eso no tiene nada que ver ni con Perón, ni con que esté en la Argentina, no esté, o el partido esté o no esté. Es algo más profundo que venía en la Argentina del desarrollo para atrás, ¿sí? El desarrollo de un modelo de economía industrial y de economía más proteccionista, hizo que se creciera toda esa área de industria y de comercio vinculada, o de servicios vinculado a la industrialización, una economía más cerrada. Entonces, bueno, obviamente los sindicatos fueron ganando en peso. Ahora, la cuestión, ¿sí?, es que dentro del sindicalismo había varias líneas ideológicas, esto yo ya lo dije, estaban los sindicatos radicales, los más vinculados al comunismo, los más vinculados al socialismo, los sindicatos peronistas, los que no querían los que no tenían ningún tipo de filiación partidaria, ¿sí? Pero a su vez hubo eso tiene que ver con ideología política, ¿sí? Con ideología política. Por otro lado, hay otra división, y ahí sí nos vamos metiendo más en la diapositiva, con una cuestión más táctico-política, no ideológica política, sino de táctica política. Es decir, bueno, dado esta circunstancia donde el peronismo está prohibido, el Perón no está en Argentina, ¿sí? Bueno, ¿cómo me conviene actuar? ¿Sí? Ahí es una cuestión más táctica, ¿sí? Y hasta diría también estratégica. Es decir, bueno, yo ahí me paro, veo el escenario y digo, bueno, ¿qué me conviene hacer políticamente? Y ahí fui ganando peso, ¿sí? Habían como dos líneas desde el punto de vista de lo estratégico, táctico, político, ¿no? Desde el punto de vista de lo estratégico, táctico, político, había dos líneas. Voy a nombrar la que no está ahí y después nos metemos a fondo con la que está acá. La que no está en la diapositiva sería la línea más dura, más intransigente. Como decir, bueno, dado este escenario de que Perón no está en Argentina, el partido no puede funcionar, el gobierno de Ilia, ¿se acuerdan que dijimos que era una orientación más antiperonista y no iba a levantar la proscripción? Dado el peso que tienen las Fuerzas Armadas, hay que tener una postura dura e intransigente. ¿Sí? ¿Se entiende? Una postura dura. ¿Con quiénes? Bueno, ¿con quiénes? ¿Sí? Me gustaría estar en clase ahí para preguntarles, ¿sí? ¿A quiénes iría dirigida esa dureza y esa intransigencia? Bueno, con los actores capitalistas, porque en realidad en el fondo representan a los trabajadores, ¿sí? Pero también con los que no dejan expresarse libremente a los trabajadores, ¿sí? Y con, digamos, con esto de prohibir un partido, prohibir a un dirigente político, ¿sí? Que ahí apuntan obviamente al gobierno. Es decir, tener una postura dura e intransigente frente a los actores capitalistas y frente al gobierno. Para muchos, esta línea más dura o línea intransigente, obviamente, había como una alianza entre burguesía y gobierno, ¿sí?
que era una relación, obviamente, como toda relación tensa, no es que eran lo mismo, no eran lo mismo, pero había como que un acuerdo en el sentido de prohibir a Perón, como que le convenía a los dos, le prohibía a los actores de gobierno y le convenía a su vez también a los actores del capital, a la burguesía capitalista, ¿sí? Entonces, había que, esa intransigencia, esa dureza tenía que estar dirigida a los dos lados, hacia el gobierno y hacia los actores capitalistas. Porque en realidad muchos plantean que los gobiernos, ya sea el gobierno de Aramburu, era obvio para ellos, ¿no? El gobierno de Aramburu, el gobierno de Lonardi, pero también Ilia, ¿sí? Eran representantes del capital, porque estaban tomando las medidas que les servían a los capitalistas, ¿sí? Eh, que es verdad que no eran lo mismo, Ilia no era de hecho, ¿se acuerdan? Dije, Ilia era re pobre, pero terminaba teniendo políticas que favorecía, no todas, porque por eso digo, no es una relación, no es que son lo mismo, ¿sí? No todas, pero muchas, porque por ejemplo Ilia establece el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? O se pelea con las farmacéuticas, y ahí está peleando contra el capital, ¿entiende? Pero en otras medidas sí terminaba favoreciendo al capital, como por ejemplo prohibir a Perón, porque los trabajadores no iban a votar a los que querían, ¿sí? A los que la mayoría quería, en su mayoría eran peronistas, ¿sí? Entonces había como desde esta línea dura, y dice, bueno, hay que tener una postura dura e intransigente contra el gobierno y contra los capitalistas. ¿Qué implica la dureza? La dureza implicaba el tema de huelgas, paros, digamos, tener una postura dura, digamos, no sentarse a negociar con los gobiernos, ¿sí? Como que ya acá una postura, por eso digo dura, digamos, de no negociación, ¿sí? Como que vos gobierno, eh, me estás quitando una carta que es un partido político y una figura. Yo con vos no me puedo sentar a negociar nada, digamos, porque ya estás violando todas las reglas de juego, digamos. Entonces había una postura dura con el gobierno, dura con los sectores capitalistas, que obviamente se tenía que las medidas de la desperonización, la prohibición del partido, favorecían a los capitalistas. Ahora, va surgiendo otra línea, digamos que salía más dura, intransigente en esos principios, digamos, hasta, digamos, 66, ahora nosotros estamos en 64, por ahí 65, esa línea más dura, digamos que hasta fines de los 60 existía, pero era una línea muy minoritaria dentro de los sindicatos. ¿Sí? Como que la mayoría no tenía esa postura intransigente dura. Entonces, ¿qué línea? Repito, estoy hablando de líneas estratégicas, tácticas, políticas del actor sindical. ¿Qué línea entonces fue ganando peso? Ahí sí que nos metemos, por eso es que acá le damos toda la diapositiva, que sería la línea pragmática. La línea pragmática, obviamente, casi la totalidad de los 62, digamos, hablar de las 62 organizaciones peronistas es hablar de la línea pragmática. La mayoría de los sindicatos peronistas, gran mayoría, se volcaron a la línea pragmática. La línea pragmática tenía esta idea táctica estratégica de golpear y negociar. ¿Sí? Como decir, bueno, mostrar que esos sindicatos tenían muchos trabajadores a favor, numéricamente eran muy importantes, ¿sí? Hasta que podían parar la producción del país, si querían, si ahí estoy golpeando, pero para luego sentarme a negociar. ¿Sí? Por eso es una cuestión táctica, ¿sí? Y estratégica. Es decir, yo antes de sentarme con el gobierno para pedirle tal cosa, o antes de sentarme con los capitalistas para pedirle tal cosa, primero te demuestro el poder que tengo. ¿Sí? Es una cuestión de táctica estratégica, porque para el otro, en este caso para el capitalista, no es lo mismo sentarse a negociar con un sindicato que no tiene ningún peso, con un sindicato que sabe que tiene peso. ¿Sí? Si lo que te va a proponer, y antes si el capitalista te va a decir que no a lo que vos le propongas, por un lado, una cosa es decirle que no a un sindicato donde yo sé que sindicatos la verdad no me cortan ni me pinchan, entonces la verdad que no.
Y si le voy a decir que no a un sindicato que yo sé que está organizado, que tiene mucha gente a favor, o a un grupo de sindicatos que tienen muchas cosas a favor, que tienen mucha gente, que me va a armar quilombo, y pienso 4 veces decirle que no. Como que ahí me voy a poner con el papel y lápiz a sacar cuentas bien. Porque digo, capaz le estoy diciendo que no a algo que yo sí puedo, le digo que no, y me terminan bloqueando la planta, me terminan un quilombo bárbaro, entonces voy a pensar bien antes de decir que no. ¿Pero por qué lo pienso bien? Porque el otro primero me demostró que tiene poder, ¿sí? El otro me demostró, por ejemplo, con un paro, porque primero me metió el paro, pero primero capaz me metió un paro de, ni siquiera de un día, me metió un paro de 12 horas, de 4 horas, ¿sí? Sobre 8, no me paró todo el día. Un solo día me paró 4 horas. Pero me paró todo, y ahí me di cuenta que ese sindicato tiene peso, me paró todas las fábricas. Entonces ahí, claro, después el tipo me va a llamar del sindicato y dice, che, nos sentamos a hablar de salario, y yo me siento y ya sé que el tipo en esas 4 horas, económicamente a mí esas 4 horas no, como capitalista, no me cambiaron en nada esas 4 horas que no se trabajó porque tengo mucha guita y no me implicó nada realmente, pero sí me demostró que tiene capacidad de fuerza. Entonces yo digo, bueno, ahí fíjate cómo golpea el sindicato y después se siente negociar. No es la postura intransigente tampoco, que era la primera línea táctica estratégica que dije. Tenían la concepción táctica, estratégica, política de golpear y negociar, pero negociar también. ¿No? Dije lo de golpear, pero también lo de negociar. Entonces, estaban la estructura sindical, es decir, los cargos sindicales ahí van a tener mucha relevancia porque van a planificar acciones, ¿sí? Sí, como que, bueno, desde el momento estoy diciendo táctica estratégica, como que es alguien que se sienta a pensar cuál es el escenario, si conviene, bueno, hacemos un paro les conviene, como que de entrada nos conviene decir un paro indeterminado, onda, paro indeterminado hasta que no nos den lo que nosotros queremos. Y no, mejor un paro de 4 horas, así yo al otro le demuestro el poder que tenemos y ahí sentarme a negociar. Y si se vuelve loco, le digo un paro al otro día, no de 4, de 6. Pero fíjense que ahí hay alguien que lo está organizando. ¿Sí? Hay alguien que lo está organizando. Por eso acá hablo de acciones organizadas, donde el que lo organiza en realidad era justamente los cargos sindicales. ¿Sí? Los cargos sindicales, ¿sí? Yo que sé, en el sindicato de metalúrgicos, bueno, lo hacía el sindicato de metalúrgicos, en el sindicato de mecánicos lo hacían los que trabajaban en el sindicato, en realidad lo hacían las autoridades del sindicato de mecánicos, las autoridades del sindicato de metalúrgicos, ¿sí? Sindicato de petroleros, ¿sí? Con las autoridades ahí iban viendo cómo moverse. Por eso hablo de organizaciones organizadas. Las huelgas, como por ejemplo lo planteé antes. Quedan en un segundo plano las acciones espontáneas, ¿sí? Esto de, por ejemplo, los trabajadores de una metalúrgica de Villa Maipú quieren hacer ahora un paro porque no se están cumpliendo las medidas de seguridad. Sí, entonces, las medidas de seguridad y higiene de la planta. Como que ahí incluso hay hasta el propio sindicato y te paraba el carro. El propio sindicato, escuchen lo que el propio sindicato, las autoridades del propio sindicato iban hasta esa planta de San Martín y decían, muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? Oh, paro porque... No, esto lo vamos a manejar nosotros. Ustedes vuelvan a la planta a trabajar y ahí nosotros, y ahí era lo que yo digo, golpear y negociar. Vemos cómo la vamos a hacer. ¿Sí? No se larguen ustedes a una medida de fuerza. ¿Sí? Fíjense ahí cómo el peso de la decisión y sobre todo el poder pasa a las autoridades sindicales. ¿Sí? Porque yo fui a la planta de San Martín, hablé con los trabajadores y dije, mirá, yo soy el secretario general de la sección San Martín de los metalúrgicos. Córtenla. ¿Sí? Anda a trabajar y después vamos a ver cómo, digamos, cómo obtenemos esto que ustedes están planteando, que es la del, ¿querés mejora de seguridad? Vamos por el tema de las mejoras de seguridad, pero déjame
que lo maneje yo. ¿Sí? Entonces, obviamente, a ver a cuál voy. Bueno, vamos al de arriba, ¿sí? Ahí el sindicato más importante, como que el que más va a liderar todo, va a ser la UOM, que es la Unión Obreras Metalúrgicas, que existe hasta el día de hoy. Les pido que se aprendan ese sindicato en particular, que tiene que ver con lo coyuntural y lo estructural, acá sobre todo lo estructural, Unión Obrero Metalúrgico. Ahí veo todo el peso, ahí tengo, fíjense cómo lo tengo que entender en términos estructurales. Es Argentina del ICI. Obviamente es algo, el ICI arrancó en el 30, ¿sí? Pero acá estoy viendo uno de los resultados, lo veo 30 años después, ¿sí? Es obvio que no lo voy a ver en el ICI arrancó en el 30, no lo voy a ver en el 33, ¿sí? Porque eso lleva todo un proceso, digamos, de desarrollo de la industria, de trabajadores, de que cada vez son más, después los trabajadores se tienen que organizar, después se tienen que formar un sindicato, bueno, todo un montón de cuestiones, se tiene que dar también lo más coyuntural, ¿sí? Entonces, pero fíjense como 30 años después, veo el impacto del ICI, ¿sí? Hubiese sido, decir imposible en términos sociales es inapropiado, pero digamos que hubiese sido muy difícil de que la Unión Obrera Metalúrgica, que son los que, por ejemplo, obreros de industria, ese sindicato hubiese ganado poder y peso durante el MAE. Podría haber existido, pero no sé si hubiese sido el sindicato más relevante, el más importante, ¿sí? Durante el MAE, ¿sí? Acá estoy viendo cómo la Argentina cambia, desde el punto de vista, en este caso, sindical, con el desarrollo del ICI, donde Argentina ya acumula 30 años de ICI. ¿Sí? No es un dato menor, ¿sí? 30, 35, 40 años de ICI. Entonces, obviamente, ahí ese sindicato va a tener muchos trabajadores, ya el sindicato muy afinado, muy organizado, ¿sí? Muy establecido en la sociedad, ¿sí? Este va a ser el sindicato más poderoso, la UAM, ¿sí? Con su representante más importante, que fue Augusto Timoteo Bandor, ¿sí? Está en la imagen, Augusto Timoteo Bandor, que era como el dirigente sindical de más peso de ese momento, ¿sí? Dirigía a la UAM. Está claro que como que la UOM dirigía las 62 organizaciones, que eran esa línea más pragmática. ¿Sí? Era como, bueno, obviamente impulsaba el golpear y negociar, las acciones organizadas, ¿sí? La UOM era como el que planteaba todo este escenario y el resto de los sindicatos lo seguían, ¿no? Todos los sindicatos, no, vuelvo a repetir, todos los sindicatos, había sindicatos de una postura más dura, pero eran la minoritaria, ¿sí? Está claro que hay también la línea pragmática liderada por Bandor se transforma en un factor de poder, como que fue adquiriendo mucho poder, ¿sí? Poder en tres planos. Primero fue el más predominante al interior, como que el ABC sería como al interior, ¿sí? Al interior de A, al interior de B y al interior de C. Vuelvo a repetir, la línea pragmática se transformó en un sector, en un área, no, la línea pragmática se transformó, ahí está, en un actor, se transformó en un actor poderoso al interior de A, al interior de B y al interior de C. Al interior de A sería el interior del movimiento obrero. Es decir, la línea pragmática se transformó en un actor poderoso al interior del movimiento obrero. La única, no, el único no era el único, pero era el más poderoso. ¿Sí? Es decir, en relación a otros sindicatos, a otras líneas, el más poderoso era la línea pragmática que lideraba la UOM. Solo estoy mirando al movimiento obrero. Cambio de enfoque. Ahora voy a B. B sería el Movimiento Nacional Justicialista. Dentro del Movimiento Nacional Justicialista, ¿sí? Donde había como varias columnas, eso después lo vamos a explicar, no me acuerdo, no, me parece que estaba en otra diapositiva. No, en otro juego, directamente ni está en esta, me parece. No, bueno, no importa. Dentro del justicialismo había como varias líneas, ¿no? Estaban los que venían de los sindicatos, los que venían de la cuestión política partidaria, ¿sí? Más dirigente político, ¿sí? Obviamente a veces podía cruzarse, ¿no? Pero muchos eran, yo qué sé, alguien que era peronista y se afilió al partido y después comenzó a postularse y el tipo era abogado, yo qué sé, ¿sí?
no venía de extracción sindical, era como más, una línea más partidaria, ¿se entiende? MNJ es Movimiento Nacional Justicialista. Dentro del movimiento había como varias líneas, en realidad se llamaban varias columnas. La columna sindical, estaba la columna política, que eran todos esos dirigentes políticos que, como lo que dije antes, ¿sí? Militaban en el peronismo, capaz no era ni sindicalista ni un obrero, ¿sí? Era un tipo que se afilió al partido, después se presentó una elección, ganó, después tuvo otro cargo, y después lo mismo otro tipo, y bueno, ahí comienzan a formar esa línea más política, ¿sí? Y después estaba algo que perdió mucho peso, me hubiese gustado verlo el año pasado en el texto de Eva, que era la rama femenina, ¿sí? Un tema bastante, algo se está investigando, bueno, pero hay también toda una discusión, ¿no? Obviamente, si alguien está muy interesado en el tema puede leer el texto de Eva del año pasado, donde hay, bueno, me parece es un texto con una mirada crítica sobre la figura de Eva. Marca algunas cuestiones positivas, si se quiere, pero también hace como una crítica. Nada, la verdad que como línea, cuestión interesante es que se crea como una rama directamente femenina dentro del Partido Justicialista, digamos. No tengo ni idea sobre el tema, habría que estudiarlo mucho, pero no sé cuántos partidos habían creado algo así, ¿sí? Obviamente no es el único, ni creo que sea el primero, pero en ese momento, en la década del 40, suena bastante original, ¿sí? Lo que pasa es que, pero bueno, muere Eva y como que todo eso se pierde, existían como en ensayo, existía, pero en sello, digamos, no venía, dentro del partido no tenía peso. Quedaban la línea política y la línea más sindical. Lo que está diciendo esta diapositiva acá, claro, como el partido estaba prohibido, no podían hacer actos, no se podían presentar a elecciones, no podían hacer reuniones, como que la línea política perdió totalmente peso, porque no tenía, digamos, ¿para qué se iban a juntar si no se podían presentar elecciones, no podían hacer actos políticos? Y entonces, pero sí, ¿cuál quedó? La línea sindical. Entonces, al interior del movimiento nacional justicialista fue ganando mucho peso esa línea sindical, ¿sí? Y también, voy a cambiar de enfoque, y me paro en C, se transformó en un actor muy poderoso ya teniendo en cuenta a los demás actores políticos. Me estoy refiriendo a otros partidos políticos, a otras corporaciones, ¿sí? Las que están jugando dentro del, las que están jugando dentro del sistema político, ¿sí? Porque estoy en C, los que estoy jugando dentro, los actores que están jugando dentro del sistema político, la línea pragmática comenzó a ser muy poderosa. Se transformó en un factor de poder. Ahí me quedan dos cuestiones, ¿sí? Me quedan dos cuestiones, ¿sí? Sí, voy a la de arriba, vamos a ver si ahí puedo conectar mejor con lo que estamos diciendo. Ahí a Bandor se le ocurre la genial idea de decir, bueno, están los trabajadores, son muchos, de alguna manera se sienten representados por esta línea pragmática, ¿sí? Yo los represento, ¿sí? Estoy de acuerdo con muchas de las ideas del peronismo, ¿sí? Prácticamente con todas, ¿sí? Y Perón no está en la Argentina. ¿Cómo puedo traducir este peso importante que yo tengo desde el punto de vista sindical en la cuestión política? Transformar el peso sindical en la cuestión política, como derivarlo, ¿no? Como que de trasladarlo sería, más que derivarlo, trasladarlo del ámbito sindical al ámbito político. Bueno, como que buscar él reemplazar a Perón, eso es lo que él busca. ¿Sí? Es decir, bueno, reemplazar a Perón, ya que Perón no está en la Argentina, digamos, como que reemplazar a Perón, ¿sí? Con la astucia de Bandor, de decir, obviamente,
si yo salgo a hablar mal de Perón y digo, bueno, le quiero ocupar el lugar a él, es como que voy a quedar como un miserable, diga, básicamente, que le está ocupando el lugar al tipo que no lo puede volver porque no lo dejan volver. Como que sería poco inteligente decir algo así, ¿sí? Digamos, lo veían como un traidor. Entonces, Pandor en público no va a hablar mal de Perón, al contrario, siempre va a hablar bien, ¿sí? Pero él lo que busca es ocupar como el lugar que tenía Perón en la Argentina, ¿sí? Con las mismas ideas, con el apoyo de los trabajadores, pero en lugar de que esos trabajadores apoyen a Perón, es que me apoyen a mí, Bandor. Eso se llamó neoperonismo, como esa idea de trasladar el peso sindical a lo político, ¿sí? Y sobre todo él se iba dando cuenta que era un factor de, digamos, la línea que él representaba era un factor de poder muy poderoso al interior del movimiento obrero, muy poderoso al interior del justicialismo y muy poderoso dentro del sistema político total. Entonces, bueno, traslademos esto a lo político, ¿sí? Y él apunta a crear un neoperonismo, ¿sí? Obviamente, muchos sectores peronistas, como Bandor no hablaba mal de Perón para nada, es como que dije, bueno, sí, apoyaron esa idea, y para otros ya lo comenzaron a ver como un traidor, por más que el tipo no dijera, quiero ocupar el lugar de Perón, ya lo veían como un traidor, como que el tipo quería hacer la suya, quería aprovechar la situación, ¿sí? Dado que Perón no está en Argentina, aprovecho la situación y, por ejemplo, si hay elecciones, ¿sí? Yo pongo a mi gente ahí, en esa elección, ¿sí? Pongo a mi gente a competir, ¿sí? No con el sello del peronismo, porque el peronismo no se puede presentar, pero con más o menos un nombre parecido, ¿sí? Y hablando de las ideas del peronismo, ¿sí? Como el nombre de las ideas del peronismo, ¡pum!, pongo mi gente, ¿sí? Voy poniendo mi gente, ¿sí? Por eso es que acá dice Bandor, esa es una etapa de revista Primera Plana, era como en ese momento obviamente la gente compraba revistas, ¿sí? De hecho, es raro, porque obviamente nadie compra revistas ahora prácticamente, pero fíjense todavía cómo está instalado, que todavía se venden. Digamos, sobre todo ustedes, de la edad de ustedes, les va a parecer algo muy loco comprar una revista. Ir al kiosco a comprar una revista, no sé si lo hicieron alguna vez en su vida. Bueno, fíjense, está claro que ustedes no lo hacen, sí, pero fíjense el peso que todavía tiene, que todavía se vende en revistas en los diarios. La verdad que ya suena algo bastante raro, pero bueno. Fíjense lo que quiero decir, en ese momento donde no había internet, no había internet, digamos, entonces la gente como, ¿cómo me divierto? O como algo que me interesa, que no sea un libro, bueno, compro una revista, ¿sí? Bueno, había una revista muy de tema de actualidad que se llamaba Primera Plana, fíjense, es una tapa real, fíjense ahí el título, Bandor Perón, la foto de Bandor y la foto de Perón, ¿sí? Repito que Bandor jamás confrontó, como decir, bueno, yo estoy en contra de Perón, para nada, ¿sí? Al contrario, como que me lo buscaba como ser astuto, esa es la clave, ¿no? Decir, bueno, pongo mi gente en el partido, ¿sí? Y públicamente digo, con Perón está todo bien. Lo que pasa es que para muchos ya eso comienza a ser medio raro, ¿sí? Ejemplo, había elección, no termino el ejemplo que dije antes, por ejemplo, había elecciones en algún lugar, ¿sí? Y creo que el texto de Romero lo nombra, hay una elección muy famosa que es la de Mendoza, ¿sí? Donde había elecciones, ¿sí? Entonces, el peronismo no se podía presentar, Perón tampoco, entonces se crea un partido nuevo, que ahí era como lo que se buscaba para evitar la proscripción, ¿no? Se crea un partido y bueno, cuando le dice, bueno, yo creo que por el peronismo tiene que ir con ese otro nombre creado, yo pondría tal. O sea, ahí te estás imponiendo vos. ¿Cómo jugaba Perón? Porque Perón seguía jugando en el escenario argentino, sí, por más que no estuviera en Argentina. Perón decía, no, en esa elección mi candidato tiene que ser tal para que se presente. Y en realidad hay una lucha de poder, porque uno quiere poner a uno y el otro quiere poner a otro, ¿sí? Por más que no vayan ellos, ¿sí? Porque ellos obviamente, Perón no se podía presentar y en el caso de que estuviera Argentina no se iba a presentar como concejal en San Martín, ¿se entiende? Pero si vos pones uno tuyo, estás demostrando tu poder, y si te lo pone el otro, está demostrando el otro su poder.
Eso en realidad en la política es así en todos los partidos hasta el día de hoy, ¿sí? Nada, incluso adentro de los mismos partidos, ¿sí? Dentro del partido del presidente o del PRO, bueno, pasa lo mismo, ahora está pasando, bueno, a ver, yo qué sé, bueno, muchos dicen, bueno, Larreta está ganando dentro del PRO, ¿no? Mucho peso, y obviamente Larreta y en algún momento va a querer ser presidente, entonces no va a querer que se vuelva a postular otra vez Macri. Por más que Macri haya ganado, sea el fundador del partido y Larreta sea macrista, digamos, en algún momento va a querer ocupar él, ¿sí? Eh, Seguramente, fíjense esto mismo, Larreta no va a saltar a hablar mal de Macri, ¿se entiende? Porque no es del partido de él, no tiene lógica, ¿sí? Pero él va a querer ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces, nada, ahí hay como, y pasa en todos los partidos, ¿eh? No es que pasa en el PRO, pasa en todos, obviamente, ¿sí? Lo que pasa es que acá Bandor quiere ocupar nada más ni nada menos que el lugar de Perón, que fue una figura bastante importante, ¿sí? Algunos para bien, otros para mal, pero bueno, fue bastante importante. Él busca crear el neoperonismo, ¿sí? Y de hecho llega a confrontar con Perón. No públicamente, lo que dije antes, no va a hablar mal, pero sí pasó mucha disputa de elección en lo cual Bandor quiere poner el suyo y Perón el suyo, y ahí había la disputa. Por eso habló como que de un neoperonismo. Para muchos sí ya esta idea de querer poner tu candidato, para muchos ya era una traición. Por más que el tipo en los diarios después dijera lo que dijera, ¿sí? Era un traidor. Incluso para propios peronistas, lo comienzan, muchos dicen, no, bueno, no está hablando mal de Perón, lo apoyo a Bandor. Pero otros peronistas ya decían, este tipo lo que quiere es desplazar a Perón y quedarse con el partido, ¿sí? Es un traidor, ¿sí? Esto a Bandor después le va a costar muy caro, después vamos a decir qué pasó con Bandor, pero esta jugada le costó como muy, muy caro. Por otro lado, ¿sí? Digamos, una cuestión, digamos, esto me quedó un poquito descolgada, la tenía que haber dicho acá, perdón. ¿Sí? Este término lo quiero explicar, se habla hasta el día de hoy de esto, que sobre todo las líneas sindicales que no acordaban con la línea pragmática, si los sindicatos que no acordaban con esta línea pragmática, no acordaban por lo táctico, estratégico, porque tenía una postura más dura, o los sindicatos que no ideológicamente no acordaban con el peronismo, es decir, entonces los sindicatos más comunistas, socialistas, y los sindicatos que no eran peronistas, acusaban a esa línea, esto era como una acusación, esto tiene una valoración negativa, en ese momento y hasta el día de hoy, acusaban a esta línea de ser burócratas sindicales, con una carga negativa. Cuando hablo de burocracia sindical estoy hablando de una cuestión negativa. Con ese concepto de muchos sindicatos acusar a otros sindicatos de burócratas sindicales o otras ideologías como comunistas, socialistas, acusar a estas 62 organizaciones de burócratas sindicales, se estaba haciendo como una acusación negativa. Y era como un concepto que resumía varias cuestiones negativas, ¿sí? Es un concepto que resume varias cuestiones negativas. ¿Sí? Bueno, esos sindicatos son burócratas sindicales, ¿sí? O hay una burocracia sindical ahí, ¿sí? Como que vos ahí en el fondo lo que estás es una carga negativa que ahora voy a pasar a explicar. Se dice hasta el día de hoy en lenguaje muy simple, que seguramente capaz sí lo habrán escuchado. Sí. Bueno, esos sindicatos son una mafia, ¿sí? Son todos unos corruptos. Bueno, algo del concepto de burocracia sindical tiene. Da para discutir largo y tendido esto, pero bueno. ¿Por qué? ¿Sí? Solo abro el tema, no quiero andar mucho en ese punto. Muchas de la crítica lo dicen desde los
como lo dicen, pero sí sería interesante que ustedes puedan descubrir desde dónde se dice esa crítica. Muchas veces, porque los dos dicen burócratas sindicales, pero hay una gran diferencia, que uno los dicen parado desde los intereses de los trabajadores, ¿sí? Desde los intereses de los trabajadores, y desde ahí bardean a los sindicatos como burócratas sindicales, porque yo lo que quiero es que esos trabajadores estén mejor. Entonces bardeo a los sindicatos existentes, porque entiendo que los trabajadores no están haciendo lo que tienen que hacer para que los trabajadores estén mejores. Entonces, como que yo me paro desde, parece menor, pero es muy delgada la línea, pero es muy importante en realidad, porque te pone en dos lugares diferentes. Una cuestión es decir, bueno, yo me paro de los intereses de los trabajadores y desde ahí bardeo a los sindicatos existentes, no bardeo a los sindicatos, sino a los sindicatos existentes, a esos. Y los bardeo en el sentido de burócratas sindicales, que ahora después voy a explicar qué es. Como que ahí habría una crítica, pero a esos sindicatos, porque justamente el problema es que no representan bien a los trabajadores, y los trabajadores no están bien por culpa de esos sindicatos. Todo eso lo resumo en burocracia sindical. Y otra cuestión diferente, porque que también dice, bueno, burocracia sindical, pero ¿desde qué lugar lo dicen? Lo dicen desde los capitalistas, ¿se entiende? Como que ahí en realidad no me viene bien ningún sindicato. Como que no estoy parado del lado de los trabajadores, estoy parado del lado de los empresarios, en realidad. Y el sindicato me molesta. Y los acuso de burocracia sindical. Claro, la complejidad es que, digo, bueno, es burocracia. ¿Y qué es burocracia? Y bueno, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, y vos te das cuenta, y capaz en muchas, incluso parado desde los capitalistas, el tipo, muchas de las críticas que hace, tiene razón, pero en realidad, esa crítica de la cual estoy diciendo, y es real lo que estoy diciendo, porque la crítica que yo estoy diciendo es real, no tiene por objetivo mejorar la condición del trabajador, sino que tiene por objetivo destruir al sindicato o a los sindicatos para así poder yo estar mejor, que sería capitalista. Espero que esto se haya entendido bien, la verdad es algo muy sucede en la realidad, pero estaría bueno que ustedes puedan determinar después para elegir, obviamente después cada uno piensa lo que quiere, pero fíjense que los dos están diciendo lo mismo. Ejemplo, desde un partido de izquierda yo puedo decir, bueno, burocracia sindical a los sindicatos existentes, pero porque en realidad en el fondo quiero que los trabajadores estén mejor, que no es lo mismo decir burocracia sindical para destruir a los sindicatos para que yo gane más guita de la que estoy ganando. Estoy parado en dos lugares diferentes, uno está parado de los trabajadores y otro en interés de los capitalistas. Están parados en lugares diferentes, aunque los dos critiquen a los sindicatos, pero están parados en lugares diferentes, no es lo mismo ahí. Si bien los dos están criticando, sí, y muy posiblemente, aclaro, el que esté parado desde los capitalistas está haciendo una crítica que es real. Yo ahora cuando hable de burocracia sindical van a ver, es real, hay cosas que plantean como burocracia sindical que es real, no están falseando la realidad, ¿sí? Pero sí es complejo que vos lo que querés en realidad estás criticando más como para destruir a todos los sindicatos para vos ganar más, que eso es lo que vos no decís. Ahí estaría la cuestión compleja, en realidad que uno tiene que leer y prepararse para poder decodificar de la realidad. Y cuando alguien diga, sí, pero noticia de diario o noticia que veo en alguna red social, pero este tipo, yo la tengo que leer obviamente y posiblemente lo que diga es real, lo cual también debería chequear, ¿sí? Si lo que está diciendo es real o no, pero en el caso de ser real, además es desde qué lugar y para qué lo dice. Y ahí a dónde le tiro la pelota a ustedes. Para ustedes después tomar una posición, obviamente, decir, mira, sí, estoy de acuerdo, y lo dice desde esa posición, yo me doy cuenta y adhiero, o no, o me parece un espanto, porque en realidad el tipo está criticando y no dice nada, pero en realidad es para beneficio de él o de su corporación empresaria, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente después ahí está el libre pensamiento y postura de ustedes para ver dónde pararse, pero deberían sí, entre comillas, como obligación, me parece a mí, detectar desde dónde lo dice. ¿Sí? Porque si no ahí puede caer como cierta, ¿por qué digo obligación? Porque si no ahí cae uno como en cierta ingenuidad. Si dice, bueno, tío, yo lo dice este tipo, y bueno, te estás dando cuenta que el tipo lo está diciendo porque quiere un beneficio para su corporación.
que si vos estás de acuerdo, fantástico, porque es la democracia, ¿sí? Por más que yo, Mario, ahora no esté de acuerdo, fantástico, pero es la democracia. Pero vos te das cuenta desde dónde el tipo lo está diciendo, eso es muy importante. El concepto de burocracia sindical, ahora sí vuelvo, obviamente aplica, lo estoy explicando porque aplica a ese momento, porque se decía en ese momento, pero también es recontra actualidad. En realidad, esta crítica de burocracia sindical acá venía más del lado de, en ese momento, ahora sí me voy ya al momento de los 60, venía más de la línea del lado de los sindicatos, de los sindicatos y de trabajadores que no estaban de acuerdo, no venían con esta crítica, en ese momento no venía del lado de las corporaciones empresarias, sino que venía del lado de partidos de izquierda, de otros sindicatos que no eran las 62 organizaciones, ¿sí? Y que estaban fuertemente comprometidos con los trabajadores. Tenían un compromiso con los trabajadores, con decir, con elevar la calidad de vida de los trabajadores, de que puedan estar mejor. Pero critican a estos sindicatos. ¿Y qué le critican? Bueno, le criticaban, y ahí sí ya me meto, el tema de el fraude electoral, es decir, cómo las autoridades llegaban a dirigir los sindicatos, ¿sí? Que muchas de esas elecciones eran totalmente fraudulentas, ¿sí? Y por eso obviamente ahí se peleaba el sector de izquierda con otras ideologías como el peronismo, ¿sí? Porque obviamente dentro de un sindicato, ¿sí? Había varias líneas que podían competir, pero en muchos casos el que perdía, perdía porque se hacía fraude, ¿sí? Y tal vez ahí eran los peronistas que hacían fraude dentro, un grupo, porque tampoco va a englobar, pero sí muchos sindicatos peronistas se llegaba a través del fraude electoral, las autoridades, que eran peronistas. Por eso esos sectores de izquierda eran recontra críticos contra esos sindicatos. Porque dice, yo perdí la elección porque me hiciste fraude, ¿sí? Estas son las cosas que pasan hasta el día de hoy. Por eso es lo que digo, en muchos sindicatos es verdad que hay fraude electoral. Y al día de hoy. Ahora, una cosa es decir, hay fraude electoral, ¿eso es real? En todos los sindicatos, no. En algunos, para arrancar. Ahora, una cosa es decir, bueno, critico a los sindicatos porque hay fraude electoral y quiero de que se hagan elecciones transparentes y los sindicatos representan a los trabajadores, y otra cosa es, bueno, como hay fraude electoral, volemos los sindicatos. Y no, no es lo mismo. Porque si llama a volar los sindicatos, repito, después uno podría estar de acuerdo con eso, con volar los sindicatos. Pero bueno, tengo que ser consciente de lo que podría pasar y para adherir, digamos, ¿no? O no. Entonces, dicen, bueno, ahora acá la crítica, repito, viene desde el lado de la línea de los otros sindicatos que no son los pragmáticos y de fuerzas más no peronistas, ¿no? Entonces, ¿qué le cuestionaban? El fraude electoral, le cuestionaban seriamente el enriquecimiento personal de los dirigentes sindicales, ¿sí? Obviamente ahí entra la figura Bandor, como que lo criticaban a él, ¿sí? En el sentido de que las condiciones de vida de los dirigentes sindicales no tenían nada que ver con los trabajadores que supuestamente representaban, ¿sí? Las condiciones de vida, las condiciones económicas, ¿sí? No tenían nada que ver con, con cómo vivían los trabajadores de su sindicato, ¿sí? Entonces ahí hablaban de enriquecimiento personal, y muchas veces un enriquecimiento personal, en muchos casos deshonesto, obviamente, ¿no? Deshonesto, no con buenas artes. Eh, entonces se criticaba eso, pero bueno, ahí vuelvo a la misma tema del fraude, ¿no? Pues digo, porque esto, por ejemplo, hablo con nombre y apellido, se habla mucho de los Moyano en este punto. Y una cosa es decir, bueno, Moyano vive como no vive un camionero, ¿sí? Vive muchísimo mejor, pero una cosa es decir, bueno, un sindicalista debiera vivir como vive un trabajador, y otra cosa es decir eso para anular los sindicatos. Bueno, como los sindicalistas viven mucho mejor que hay que anular los sindicatos. Repito, yo con eso no estoy de acuerdo. Uno de ustedes podría estar de acuerdo, pero el punto es ser conscientes y bueno,
Este tipo está criticando a los Moyano. ¿Por qué lo critica? Porque quiere que, que un sindicalista viva como viven los trabajadores y así los puede representar bien, o por los critica porque lo que no quiere directamente es sindicatos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión. En ese momento se critica el tema del fraude electoral, se critica el tema del enriquecimiento personal, ¿sí? También hay mucho para discutir acá, obviamente suena lindo decir bueno, es un tema muy complejo. Bueno. Un presidente debería ganar lo mismo que gana un comerciante de San Martín. Ay, es un tema que también, dicho así, yo qué sé, o sea, un presidente de la nación, de en cualquier país, en cualquier, lo digo por Argentina o por Alemania, y lo digo desde el PRO o no importa, el presidente y no importa el partido. Un presidente debería ganar, yo sé que suena como tema, debería ganar lo mismo que un maestro. No sé, lo tiro ahí también para pensar. Lo que pasa es que acá también aplica el tema de los sindicalistas, digamos, ¿no? Acá, porque acá hay gente que ya inevitablemente dice, bueno, un trabajador, en este caso de la UOM, Bandor no era metalúrgico. Y no, ya la verdad que el chabón estaba a cargo de todos los trabajadores metalúrgicos de la Argentina. Esto tiene que ver con el desarrollo del ICI. Al haber tantos trabajadores, está claro que alguien no puede hacer el trabajo de trabajar en la fábrica de la UOM, de su fábrica de Villa Maipú, y además ser el representante de todos los trabajadores metalúrgicos de la Argentina. Digamos, como que no da, digamos, no, ya, digo, al desarrollo del ICI hizo, claro, que crecieron la cantidad y como que alguien ya se tiene que dedicar exclusivamente a ser sindicalista. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, yo, digamos, no es que, bueno, es una fábrica, en la Argentina hay 4 trabajadores metalúrgicos, entonces también, si hay 4 que estamos todos cerquita, uno de nosotros nos representa y somos nosotros. Pero la verdad que si son 10.000, no podés vos, digamos, ¿cómo haces? Es imposible. Entonces se crean cargos sindicales. Y bueno, ahí está el tema también, que ganan por esa representación sin ser en ese momento trabajador metalúrgico, ¿sí? Bueno, pero ahí el tipo está ganando un montón de guita más por esa función. Por representar a los 10.000 está ganando muchísimo más. Obviamente la acusación es que gana muchísimo más que un trabajador metalúrgico, estoy en enriquecimiento personal, ¿sí? Y muchos además lo criticaban con que no solo que ganaba más, mucho más, sino que ganaba, esa plata muchas veces la sacaba de acuerdos no, no transparentes. ¿Sí? Fíjense que es un tema muy complejo, pero bueno, para pensarlo bastante. ¿No? Y la otra cuestión, cuando se hablaba de burocracia sindical, era que en la toma de decisiones, sería en la toma de decisiones, estoy en centralización, ¿sí? En la toma de decisiones ya había un momento en el cual no se consultaba a los trabajadores, ¿sí? Esto que yo decía, acá por ejemplo. Va el dirigente sindical y dice, mira, esto va a ser así, 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 así. Pum. Las decisiones en realidad las toman las autoridades sindicales, sin dialogar tanto con los trabajadores, ¿sí? También es un tema muy complejo, muy complejo. Obviamente suena lindo, hay que consultar a todos los, no es que me quiera poner el lado Andor. También, la verdad es que si tenés 10.000 trabajadores, ¿qué vas a hacer? ¿A consultar a 10.000? Es como un bardo, ¿sí? También es verdad que una cosa es hacer siempre la tuya, ¿no? Y bueno, tomo las decisiones yo, sin consultar a mis trabajadores, que supuestamente yo los tengo que representar, ¿no? O sea, hay temas complejos ahí, ¿sí? Lo que está claro es que eran modelos sindicales con fuerte centralización, ¿sí? Entonces, muchos sindicatos en ese momento que no eran pragmáticos, lo acusan de decir, che, vos no consultás nunca con los trabajadores. Como que haces siempre lo que te parece a vos. Bandor decía, mira, a mí me votan. Yo fui, me presenté y gané. Bueno, y gobierno mi sindicato. ¿Sí? Me presenté, gané. O sea, bueno, muchos decían, por más que, y además muchos que le devolvían, sí, vos ganaste con fraude. Ahora, por más que el tipo hubiese ganado honestamente la elección, para muchos otros sindicatos, los no pragmáticos, por más que vos ganes la elección en forma transparente, deberías consultar con tus trabajadores. Porque justamente
Nos está representando. A otros dicen, no, bueno, ya gané el gobierno. ¿Sí? Listo. Bueno, muchos sindicatos dicen, bueno, las decisiones están fuertemente centralizadas. Imagínense como una pirámide. ¿Sí? Eh, ay, no, perdón. Como una pirámide, ¿no? Donde yo tengo autoridades sindicales, esto sería un sindicato, y en la base otras autoridades de menor peso, y acá que tengo a los trabajadores, en este caso metalúrgicos. Muchos, bueno, por eso está centralizado acá las decisiones. Si no hay un diálogo con la base. Las bases, de una palabra, van a hablar mucho. Cuando hablo de bases, estoy en este caso, cuando hablo de bases sindicales, serían los trabajadores. ¿Sí? Para muchas otras líneas, las no pragmáticas, dicen, no, acá tiene que, si vos estás acá, en realidad los estás representando a estos, entonces tenés que tener un diálogo constante, ¿sí? No es vos caer y decir, mañana hacemos la huelga indeterminada, o mañana hacemos una huelga de 4 horas. No, vos lo que tenés que hacer es ir, muchachos, ¿ustedes qué quieren hacer? Yo que soy autoridad pongo la cara por ustedes, pero me baso en función de lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? En el ejemplo que habíamos dicho de Villa Maipú, es ir a Villa Maipú y, che, ¿qué quieren hacer? No, bueno, mira, este tipo no nos está dando las medidas de seguridad e higiene que nosotros necesitamos en nuestra planta, ¿sí? No nos está dando barbijos, entonces lo que queremos hacer es una huelga por 2 días. Bueno, yo pongo la cara por ustedes. Fíjense ahí cómo la decisión estuvo en la base. Está claro que no es una anarquía, hay autoridad, porque yo soy el representante sindical, ¿sí? Entonces voy, los escucho y yo termino en realidad poniendo la cara por lo que quieren hacer estos. Estos me dijeron, queremos ir un paro por 48 horas, los apoyo. En el modelo de centralización era ir y decir, ¿qué? No, queremos hacer un paro por 48 horas porque no nos dan las medidas de seguridad. No, lo arreglo yo. No me hago el boludo con el tema, yo me encargo, pero lo resolvemos a mi manera. Entonces, fíjese ahí, la discapacidad de decisión está centralizada acá, en la cúspide. ¿Sí? Bien, no sé hace cuánto vengo hablando, porque en esto sí puede ser que pasa mucho. Porque no sé si alguno sabe, pero bueno, igual no me pueden responder. No tengo el reloj para darme cuenta acá cuánto. Me doy cuenta cuando corto. Así que eso, pero bueno, les dije, van a hacer videos un poquito más largos, así que quería avanzar. ¿Sí? Bien. Después empezamos con lo económico. Bueno, ahí se viene el bardo también. Bien. Bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo y bueno. Como ya les dije, espero verlos en algún momento. ¿Sí? Les mando un saludo grande.